la plática. El doctor es infectólogo pediatra, como aquí está bien. Sí, bueno, él fue presidente de la Sociedad Mexicana de Vacunología y bueno, es profesor también de pregrado de la Universidad Valle de México, es profesor de posgrado de la Universidad Veracruzana. Bueno, también dentro de otros fue expresidente del Colegio de Pediatría de Veracruz, ¿no? Y bueno, también es miembro de la Sociedad Mexicana de Infectología Pediátrica, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, miembro de la Sociedad Mexicana de Vacunología. Y bueno, es realmente pues un gusto, doctor, el tenerlo aquí con este tema tan importante que es vacunas para nosotros, que bueno, es ya actualmente pues es muy importante tener la actualización del esquema de vacunación, las nuevas vacunas, nuevas propuestas y poder volver a remarcar lo que es el esquema de vacunación. Les pido un aplauso también para el doctor Manuel Ibarra. Gracias. De hecho es un gusto venir. Cuando los amigos nos llaman aquí me siento en casa, muchos conocidos. Y bueno, cuando venimos a hablar de vacunas, y sobre todo en pediatras, pues, no vamos a descubrir el hilo negro, pero probablemente podamos ayudar un poquito a entender algunas cosas que a veces nos fallan. De hecho, el día de ayer estuvimos en México y hicimos el cambio de mesa directiva de la Organización Mexicana de Vacunología, la cual nace hace aproximadamente 12 años para incentivar lo que es la vacunación, no solo a nivel pediátrico, sino a nivel general, y luego posteriormente les plantearemos algunos proyectos que tenemos, como algunos talleres en línea, en fin, varias cosas que van a pasar. ¿Sí fue? Cuando vemos la evolución del hombre, si te vamos hace 100 años, pues el mexicano promedio esperaba vivir 55 años. Conforme han ido transcurriendo los años, nuestra expectativa de vida se ha incrementado. Yo recuerdo cuando era niño, hace algunos años en San Andrés Tuxtla, pues era normal que se murieran algunos compañeritos que iban con nosotros en la primaria. Le pegó el sarampión y se murió. Y lo dábamos por hecho y las abuelitas decían, no, pues tuve 5 hijos, pero se me lograron nada más 3 o 2. Tosferina, difteria, en fin. Desde que se empiezan las vacunas empieza a incrementarse nuestra expectativa de vida. Dicen que nada más las vacunas y el agua potable es lo que ha hecho que tengamos una expectativa mayor de vida. Entonces, pues bueno, lo que queremos es que estos niños, niñas, o estos niños estén protegidos. Y a veces no nos cabe en la cabeza que un niño que llega a los 4, 5, 6 años tenga 1, 2 o 3 vacunas. La cartilla de vacunación en México ha sufrido muchísimos cambios, de tener 13 biológicos a tener los que actualmente tenemos, y esto ha sido estar pujando. Así como la vemos a veces de incompleta y nos quejamos, créanos, es una de las vacunas más completas a nivel de América Latina. México tiene los mejores programas de vacunación, lástima que no se cumplan al 100%. Entonces, esas eran de las no ya tan viejitas, y como ustedes verán, eso es lo que a veces marea al médico, que pues de repente me ponen que hay que poner 2 de neumococo, o hay que poner nada más 2 de rotavirus, que hay que poner hepatitis, ¿por qué al nacimiento? ¿Por qué no? Para mí lo más importante de estas vacunas y lo que hemos venido empujando es cuando la Secretaría de Salud y CONAVA en su momento, cuando estaba el doctor Tapia Conyar, que saludé ayer en México, y el doctor Romero Rodríguez, que estaban en esa área, es cuando aceptaron poner dentro de la cartilla este rubro que decía otras vacunas, porque antes vacuna que no estaba en la cartilla, hasta se hablaba mal de ella. Si no está en sector salud, es mala, no sirve, le va a hacer daño. Entonces, tenemos esta que era una de las más viejitas, la que sigue, la más cercana actualmente, donde se modifica, ya le ponen el rotavirus 3, y esto no es porque sean mejor 3 que 2, sino que antes compraban la vacuna de 2, que era la monovalente, y ahora compran la pentavalente de 3, entonces van modificando. Y lo que tenemos que hacer como pediatras es, uno, incentivar a los familiares de los niños a que apliquen sus vacunas y completar, o sea, un esquema ampliado de vacunación. ¿Sí? Este es el CENSIA más frecuente, donde ya vemos que empiezan a agregar algunas otras. Hay discrepancias que vamos a tratar
en cuanto a algunas, por ejemplo, con la de neumococo, ¿por qué nada más 2 y un refuerzo? BCGs, el nacimiento es la mejor época para ponerla o no. Y aquí ya se empezó a meter también vacunas del virus del papiloma, en fin. Y muchos de los médicos en México, los pediatras, pues nos basamos en lo que el CDC, la Academia Americana de Pediatría, dice, y que cada año hace sus sugerencias, pero esta es una cartilla americana. Nosotros estamos en México, entonces tomamos lo mejor de esta cartilla, tomamos lo de la que tenemos, vemos nuestra epidemiología, vemos nuestros pacientes, y entonces como parte de la Asociación Mexicana de Vacunología, cada 2 años actualizamos el que consideramos el esquema más óptimo de vacunación. Aquí les vamos a meter un comercial. Todos ya manejamos apps. Ustedes se van a la tienda de Apple, buscan AMB Vacunas, les sale una aplicación, la pican, es gratuita, la bajan, viene el esquema adulto, el esquema niño, y si ustedes le pican hepatitis, se va a abrir un área aquí, se vacuna de hepatitis, tiene esto, conjugada, no conjugada, se aplica a tal edad, tal laboratorio, donde es subcutáneo, tal. Entonces pueden a veces estar, cuando llega el familiar, les dice, oye doctor, ¿y qué opina usted de la vacuna del meningococo? Espérenme, está entrando una llamada. Lo baja, no, sí, se llama la Menaco, tiene esto, y le ponemos lo otro, lo demás. Es una forma que tenemos para apoyar. Y cada 2 años nos reunimos para ajustar cuál es el mejor esquema que tenemos y vamos a empezar a verlo poco a poco. ¿Sí? Cuando los niños crecen, las niñas que siguen, no digan que soy misógino las doctoras, los niños también. Entonces, no solo los niños se vacunan, los adolescentes y los adultos se tienen que vacunar. Muchas gentes dicen, ya llegó a los 6 años, ya no le toca ninguna vacuna. Oiga, señor, ¿cómo trae su cartilla? No, mi hijo tiene todas las vacunas. ¿Pero cuáles? Todas. Y la verdad es que no las tienen. Y también tenemos que empezar a pensar que el adolescente y el adulto hay que poner algunos refuerzos, de DPT, sarampión, rubiola, pues que no tengan hepatitis B sobre todo, virus del papiloma, podemos poner meningococo, ya también vacuna de herpes zóster, que veremos posteriormente, en fin. Hay si va a viajar, fiebre amarilla o cólera, ¿por qué ponemos o no tifoidea? Estados Unidos no la pone, si la sugerimos, en fin. Entonces, las vacunas no están en chino. Este es un paciente que no es chino, es coreano. Que me llegó y le permití que me la tomara. Nosotros la hacemos difícil, pero realmente no es tan problemática. Vamos a empezar por las hepatitis. ¿Por qué vacunar con hepatitis y por qué no vacunar? Esto lo sacamos de la Dirección General de Epidemiología. Sabemos que no es la realidad, pero son los datos que tenemos y que podemos tomar. Del 2012 al 2016, por ejemplo, hepatitis A. Pues en promedio, fuera de estos años, hay alrededor de 18,000 casos reportados de hepatitis A. Y dirán, bueno, pero la hepatitis A es benigna, no les pasa nada, les va muy bien, se ponen amarillos, pagan su consulta y generalmente se van a curar. No sé si a ustedes les ha tocado, pero en los últimos años la incidencia de hepatitis fulminante por hepatitis A se ha ido incrementando en forma importante. Entonces, con un paciente que les toque a ustedes que les haga una hepatitis A fulminante y se les muera, y ustedes tenían a la mano una vacuna que la pudo prevenir, entonces nos meteríamos en problemas. Hepatitis B, pues no son muchos los casos reportados. Hepatitis C son los casos que reportan, para esta no tenemos vacuna, pero a mí se me hizo, porque aquí estos son los datos reportados de cada año. Ya hace una semana el IMSS dijo que ya había adquirido nuevos medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C, cuestan varios millones de pesos, y que había 180,000 personas en México portadoras de hepatitis C que ameritaban tratamiento. Entonces, no me salen las cuentas, pero bueno. Pero estas dos sí las podemos prevenir, ¿sí? Nosotros vivimos en un área con una elevada endemicidad. O sea, en México tenemos mucha hepatitis tipo A, menos que en otras partes, ¿sí? Pero también más que en otras, ¿sí? Aunque parezca mentira, sí se puede y se complica con colestasis, enfermedades recurrentes e incluso hepatitis fulminante, la que sigue. Y más que en el niño, conforme vamos aumentando en la edad, en los niños es realmente poco frecuente, 0.1% hacen hepatitis fulminante si tienen una hepatitis A. El adolescente ya sube a 0.5%, pero el adulto
Es 1 de cada 100 adultos que hagan una hepatitis tipo A llevan el riesgo de hacer una hepatitis fulminante. Entonces, contamos con una vacuna que se puede aplicar. Es una vacuna conjugada, es una vacuna hecha por ingeniería que no lleva el virus, que es lo que luego las mamás dicen, es que le va a meter usted un virus de hepatitis, y que simplemente hay que poner, como luego veremos, 2 dosis y evitamos la hepatitis. En la hepatitis B, hay muchos datos, es el primer cancerígeno, el virus de hepatitis B está reconocido, ¿sí?, como el segundo cancerígeno. Después del tabaco, lo que produce más cáncer en el humano es el virus de hepatitis B. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestras vacunas iniciales de hepatitis B? Y como médicos que manejamos pacientes y manejamos secreciones y manejamos sangre, ¿cuántos de nosotros tenemos el refuerzo de la vacuna de hepatitis B? Entonces pensamos que la bata blanca nos va a proteger. Entonces, un porcentaje importante de gente exportadora, la que sí. Lo que más nos preocupa en el caso de pediatría es la transmisión materno-fetal. El 90% de todos los niños que la adquieran vía de madre a hijo se van a convertir en portadores. O sea, 9 de cada 10 hijos de madres portadores de hepatitis B se van a volver portadores. Y de estos, pues un porcentaje alto que se infecten después también lo van a hacer. México tiene relativamente una prevalencia baja en base a otros lugares como Dominicana, como Haití, que la tiene un poquito más alta, pero la tenemos. Y la norma oficial mexicana dice que hay que aplicar la vacuna de hepatitis B al nacimiento. Si ustedes se toman la ligereza de ver sus cartillas, yo lo he hecho, menos del 10% de mis pacientes tienen la vacuna de hepatitis B aplicada el día que nacieron. La tienen a los 5 días, la tienen a los 7 días, la tienen a la semana, la tienen a los 15 días o la tienen al mes. Y el hecho de que la hepatitis B, ¿qué pasa? De que la hepatitis B la apliquemos al nacimiento es para evitar la transmisión materno-fetal. Si nosotros aplicamos idealmente la vacuna de hepatitis B en las primeras 12 horas de vida de nuestro paciente y la madre es portadora de virus de hepatitis B, podemos prevenir la transmisión materno-fetal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la transmisión de la hepatitis B, igual que VIH, no es transplacentaria como muchos piensan, es básicamente en el momento del trabajo de parto. Entonces, si nosotros aplicamos la vacuna al nacimiento, prevenimos. Si la ponemos a la semana, ya no sirve absolutamente de nada para evitar la transmisión materno-fetal. Lo ideal es que tuviéramos el conocimiento de qué madre es portadora de hepatitis B, porque entonces pongo la vacuna, y si yo sé que la mamá es portadora, pongo una inmunoglobulina hiperinmune específica para hepatitis B, y entonces sí, prácticamente le puedo asegurar a la mamá que no va a tener el proceso. Entonces, cuando apliquemos hepatitis B, hay que asegurarnos de que se aplique en las primeras 12, máximo 24 horas. Ahí es cuando sirve. Ya después, a los 2 meses, a los 6 meses, si la ponen sola, la ponen con la pentavalente, con la hexavalente, si se vuelve a ver. Entonces, eso es más que todo para evitar posteriores transmisiones, ya sea por vía parenteral o algunas otras vías, pero para la vía perinatal tiene que ser en las primeras horas. Cuando hablamos de sarampión, rubiola y papera, ¿para qué seguimos manejando? Tiene muchos años que sarampión y rubiola, por lo menos la Secretaría, la Dirección General de Epidemiología, el Boletín Epidemiológico, me marca en ceros. Y cuando brinca por ahí un sarampión, es que me lo trajeron de Disneylandia porque fueron, pero no es local y no se transmitió y no pasa nada. Sin embargo, de parotiditis sí tenemos un porcentaje más o menos importante. Yo les preguntaré a ustedes, cuando ustedes manejan una vacuna de sarampión, rubiola, paperas, ¿saben cuál es la cepa de sarampión que están aplicando? ¿Saben cuál es la cepa de parotiditis que están aplicando? ¿Saben cuál es la cepa de rubiola que están aplicando? Porque de sarampión tenemos la Schwartz, la Moratel, que son más atenuadas que la Enders, la Edmondson. Entonces, dependiendo de la cepa que vayamos a aplicar, es la inmunogenicidad que vayamos a adquirir.
En sarampión no tenemos tanto problema porque prácticamente todas las cepas que tenemos disponibles en México, ya sea en MMR o en Priorix o las que maneja sector salud al momento, son, vamos a llamarle, buenas vacunas, buenas cepas, dan buena protección. ¿Así? La siguiente, por favor. Cuando manejamos rubeola, pues, el doctor Plotti, que todavía vive, afortunadamente, que fue el que desarrolló las células atenuadas, la cepa que actualmente utilizamos, es una excelente vacuna. Está desde 1979 y tiene muchas ventajas. ¿Sí? Es la cepa Winstar y es la que normalmente manejamos Estados Unidos, México y demás. Ahí no tenemos problema. El problema viene con la cepa de parotiditis. Por eso la vacunación en México con sarampión, rubiola, paperas es muy buena para sarampión, muy buena para parotiditis, sobre todo, para rubiola, sobre todo para la congénita, ¿sí? Pero en el caso de parotiditis, la única buena es la Yerrelin y esta otra que es derivada de la Yerrelin. Esto es la que se maneja en la vacuna MMR2 y la que se maneja en la vacuna Priorix. Hay cepas como la Urave, que se asocia a meningitis aséptica. Uno de cada 350 vacunados va a ser una meningitis aséptica por esta cepa. La Rubini es tan mala que los no vacunados tienen, que los vacunados tienen más incidencia de parotiditis que los no vacunados. La Leningrad es 3 veces más asociada a meningitis aséptica que la Urave. Y durante muchos años México compró vacunas al Instituto de Biológicos de la India y estos eran las cepas que traían. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vacunamos a un niño a los 12 meses? Que lo vacunan al sector salud. Pues queda muy bien protegido contra sarampión, queda muy bien protegido contra rubiola, pero contra parotiditis, ¿quién sabe? Mientras sea niño no tenemos problema, pero recuerden que la parotiditis es una enfermedad, que el virus de las paperas va a afectar glándulas exócrinas. Entonces, en el niño pues no hay problema, en la niña tampoco, pero en el adolescente causa orquiepididimitis en el hombre o causa ofuritis en la mujer. Y entonces sí es importante verificar que por lo menos el refuerzo que se debe poner sobre los 5 años lleve la cepa original Yerrelin para parotiditis. Las vacunas que tenemos son en punto 5, lleva la Winstar, Yerrelin o la sarampión de Edmondson, o si no lleva la Yerrelin, la otra lleva la modificada, que también es adecuada, pero lo que tenemos que checar muy bien es la de parotiditis. ¿Sí? Es muy buena vacuna en general, arriba del 95% de efectividad para sarampión, paperas y rubiola. ¿Y qué es lo que pasa cuando no los vacunamos bien? Es un paciente que ya había hace algunos años, que me lo llevaron porque traía una bolita en el cuello. Lo empecé a revisar y traía bolita en el cuello y le dolía mucho la panza. Recuerden que el páncreas también es una glándula exócrina. Le dolía mucho la panza, tenía náuseas. Lo revisé y encontré aumento en volumen. Este es el día 31 de julio. Entonces, está muy rápido el cácaro. Sí. Decidimos tomarle una milasa. La milasa salió elevadísima, le pusimos una sonda. Es una pancreatitis secundaria al virus, la que sigue. Y el día siguiente, 1 de agosto, hizo una orquiepididimitis bilateral. Al final de cuentas le fue bien, desafortunadamente, no le veo a sus hijos. Hicimos un seguimiento a largo plazo y la práctica quedó prácticamente azospérmica. Y tenía 3 dosis de sarampión, rubiola, paperas, todas en el sector salud. Seguramente la cepa que se aplicó para parotiditis no era la más adecuada, entonces no quedó protegida. ¿Sí? Pero es importante saber. Esta es para el doctor Antunes, me las pasó él. Sí, bolas de París, compadre. Y esta dice: algún día tu cuerpo será mío, te haré temblar, escurrir, te quitaré el aliento. Virus de la influenza.
En México tenemos un problema importante con influenza, pero tenemos más gente que habla en contra de la vacuna que a favor. Realmente no tenemos datos sobre cuántos casos tenemos de influenza, porque se les da que es un resfriado. No conocemos bien el comportamiento epidemiológico y solamente algunas cepas las tenemos identificadas. ¿Cuál es un cuadro clínico de influenza? Tos, fiebre, se puede complicar con neumonía viral, bacteriana. De hecho, la relación entre influenza y neumococo es importantísima. En Japón se vacunaron a todos los ancianos mayores de 65 años contra influenza nada más. Y disminuyeron el 60% la tasa de neumonías por neumococo. Nada más vacunando contra influenza. La influenza tiene neuranimidasa y hialuronidasa. La hialuronidasa, cuando nos da influenza, se va a la mucosa y abre un huequito en la mucosa respiratoria. Y si tenemos algunos neumococos por ahí colonizando el área, pues ven burros, se les antoja el viaje y se meten. Entonces, el proteger contra influenza indirectamente nos está protegiendo contra neumonía. Y se puede complicar con miositis, el síndrome de Raynaud, transversa. ¿Sí? No son catarros. Vean cómo reporta México sus enfermedades respiratorias. 22 millones de infecciones respiratorias agudas. Ahora definan la infección respiratoria aguda. Aquí entra todo y no entra nada. 160,000 el último año, 160,000 neumonías o bronconeumonías. Y miren nomás qué poquitos casos de influenza reportan. Y cuando algunos de nosotros hacemos prueba rápida de influenza en nuestro consultorio y lo reportamos a la jurisdicción, no, eso no es válido, no sirve, tienes que hacer el PCR en tiempo real porque tienes que hacer el serotipo y no las toman en cuenta. Pero créanme que hemos tenido mucha influenza y este año no nos pegó en octubre o noviembre, nos pegó en febrero y marzo. Yo la mayor cantidad de influenza las vi en marzo y vi mucha influenza tipo B en muchos niños vacunados en sector salud. Y ahorita vamos a ver por qué. Vean la diferencia de influenza A y influenza B. Influenza A, aves, cerdos, perros, humanos. Influenza B, humanos y lobos marinos, nada más. Aquí tenemos 17 subtipos en base a hialuronidasa y 10 en base a neuranimidasa. Entonces, H1 es cuando está hialuronidasa 1, N5, neuranimidasa. O sea, hay combinaciones como en el ajedrez. En el caso de influenza B, nada más hay un H1 y un NA. Pero hay dos linajes, el Victoria o Yamagata. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo aquí tengo cerca de 16,000 combinaciones probables, aquí inmunológicamente y para fines prácticos nomás tengo dos. O me va a dar la Yamagata o me va a dar la Victoria. Punto. No como esta que si no es el H1N1 no, le puede pegar un H1N2, que es específica. Los de tipo A tienen un remodelamiento genético mucho más importante que el de la B, por eso los de la A mutan más y son causantes de pandemias, los de la B no mutan prácticamente y no son causantes de pandemia. Son igual de malos, se pueden matar igual los dos, pero cuando hay brotes epidémicos casi siempre es algún serotipo A, no del B. ¿A qué sigue? ¿Cómo hacen las vacunas? Las vacunas empiezan para el hemisferio norte desde enero para sacarlas en octubre, se saca un solo lote, y si se van al hemisferio sur empiezan en julio a empezar a vacunar al revés porque son en temporada de invierno. ¿Qué es lo que se hace? Vigilancias, se evalúa, se ve cuáles pueden ser los virus, los comportamientos, empiezan a hacer cultivos, saben cuáles, y entonces deciden cuáles son los serotipos más probables para esa temporada en ese hemisferio norte o hemisferio sur, y entonces sacan una vacuna para esa temporada. Es igual, de la marca que ustedes quieran, trae los mismos 3 virus, 2 de influenza A y 1 de influenza B. ¿Cuál es la importancia de tener más de un tipo B? En el 2003
la recomendación mundial fue que se vacunara contra la cepa Victoria, la linaje Victoria, y cuello, la que estuvo fue la de Yamagata. 2004, Yamagata, ahí sí le atinaron. 2005, Yamagata, no, les tocó la Victoria. 2006, Victoria, ahí sí le atinaron. Victoria, Yamagata, Yamagata, Victoria, o sea, está como en mi mujer. Digo, sube y baja, baja y sube. Entonces, cuando hacemos una vacuna con dos serotipos del tipo A, probablemente hay un 60-70% de coincidencia con los que realmente van a circular. Pero si nada más ponemos un tipo B, si nos toca que fue la Yamagata y fue la que venía, ya la hicimos, pero si fue la otra, la protección es 0 contra los tipos B. De ahí la importancia, la que sigue, de una vacuna que dependiendo de la edad se van a poner 1 o 2 dosis. La que sigue. La siguiente. Y esto, por ejemplo, es la vacuna 2006-17. Trae la H1N1 California 2009, que es la misma de la pandemia que hubo, la H3N2 de Hong Kong, y trae la cepa Plunkett, que es del linaje Yamagata. Entonces, ahorita la que empezó a circular fue la cepa Victoria. Por eso pacientes vacunados con vacuna del sector salud o vacuna privada trivalente, pues traían estas, pero les falló porque la que está circulando esta temporada es la Victoria, no fue la Yamagata. Y entonces tenemos pacientes vacunados que les dio influenza. Si les hacemos dicen, es B, pero me vacuné, pues sí, pero nomás tiene una. De ahí la importancia en que tengamos una vacuna que cubra lo más que se puede, por lo menos los 2B, y en el A siempre nos vamos a jugar porque son demasiadas las combinaciones probables, pero en general va del 60 al 80% de coincidencia. Sí. Neumococo, este es un coco completito, es de los que más problemas da, más mortalidad. Todos sabemos meningitis, nos dan problemas de todos tipos. ¿Por qué eliminamos influenza B y seguimos peleándonos?